Cuando enseñaba en programas de doctorado en ministerio para nuestro clero, comenzaba mis clases preguntando: Caballeros, escribamos en el pizarrón un resumen de lo que es el Evangelio. Ustedes han sido ordenados al ministerio del Evangelio. Se llaman a sí mismos predicadores del Evangelio. Luego les pedía que definieran el Evangelio. Las respuestas que recibía eran: el Evangelio es la buena noticia de que podemos vivir una vida con propósito. No estoy escribiendo para el hombre de la calle. Estoy tratando de ayudar a quienes profesan ser cristianos a comprender el Evangelio, lo cual obviamente implica entender la naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Cristo y su obra. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. ¿Podría explicar por qué ha identificado la cristología como una de las necesidades más urgentes que la Iglesia debe comprender hoy en relación con la persona y la obra de Cristo? ¿Por qué es relevante enfatizar la cristología en el siglo XXI? Bueno, cuando alguien me preguntó antes cuál pensaba que era la herejía más significativa que enfrenta la Iglesia en nuestro tiempo, respondí que es la persona y la obra de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido 4 siglos de crisis mayores en torno a la persona y la obra de Cristo. El siglo IV y el siglo V. El cuarto nos dio Nicea y el quinto, Calcedonia. Y luego, por supuesto, los siglos XIX y XX con el auge del liberalismo y el neoliberalismo, que negaron la deidad de Cristo, entre otras cosas. Y eso se ha trasladado ahora a nuestros días. Desafortunadamente, si uno ve televisión cristiana, no necesitará más de 2 horas para presenciar prácticamente cada una de las herejías cristológicas históricas siendo repetidas en pantalla en nuestro tiempo. Hay una ignorancia alarmante de la cristología, y eso significa que hay una ignorancia alarmante del Evangelio. Recuerdo que hace algunos años en la Convención de Libreros Cristianos se hizo una encuesta entre 6,000 asistentes, en su mayoría dueños de pequeñas librerías y también editores cristianos, personas con un interés en la educación mayor al promedio. Se les preguntó: ¿qué es el Evangelio? Y al analizar los resultados, se llegó a la conclusión de que solo el 1% de los encuestados dio una respuesta adecuada sobre el Evangelio. Cuando enseñaba en programas de doctorado en ministerio para nuestro clero, comenzaba mis clases preguntando: Caballeros, escribamos en el pizarrón un resumen de lo que es el Evangelio. Ustedes han sido ordenados al ministerio del Evangelio. Se llaman a sí mismos predicadores del Evangelio. Luego les pedía que definieran el Evangelio. Las respuestas que recibía eran: el Evangelio es la buena noticia de que podemos vivir una vida con propósito. O la buena noticia es que podemos tener nuestros pecados perdonados. Eso es una buena noticia. La buena noticia es que podemos tener una existencia significativa. Y eso también es bueno. Pero ninguna de esas cosas es el Evangelio. Yo les decía, el Evangelio es, básicamente y de manera objetiva, la persona y la obra de Jesucristo. De manera subjetiva, es como los beneficios de la persona y la obra de Cristo son apropiados por el creyente mediante la fe únicamente. Si quieren saber qué es el Evangelio, escuchen el mensaje que escuchamos anoche de John sobre qué es el Evangelio. Es Cristo, lo que ha hecho, quién es. Y como dije antes, la gente quiere mejorar ese Evangelio, o decir: déjame simplificar el Evangelio y decirte que esto es lo que es. Pero hasta que no entendamos realmente qué es el Evangelio, no vamos a tener un impacto significativo en la cultura. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos cuando el Espíritu obra con poder. Estaba el querigma. Y si lees los sermones y mensajes de la comunidad apostólica en Hechos, verás ese esquema presente. Que él nació conforme a las Escrituras, de la descendencia de David, que vivió una vida sin pecado, que murió una muerte expiatoria, que resucitó para nuestra justificación, que ascendió al cielo y así sucesivamente. Ahí están los elementos centrales de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Esa es la buena noticia, y la Iglesia nunca ha mejorado eso. Eso fue lo que se perdió en la Edad Media, lo que fue recuperado en la Reforma del siglo XVI, lo que fue recuperado en el gran despertar del siglo XVIII en Nueva Inglaterra, y lo que debe ser recuperado hoy. Yo solo añadiría a eso que ayer hablaba un poco sobre esto con el Dr. Nichols. Cuando salí del seminario, creo que estaba equipado para tratar el tema de la inspiración bíblica. Nos habían expuesto al liberalismo y a cómo éste atacaba las Escrituras y la deidad de Cristo.
Sabía que habría batallas que enfrentar, pero era ingenuo respecto a una realidad épica con la que literalmente he lidiado toda mi vida. La Iglesia no entiende el Evangelio. Salí del seminario sin imaginar que pasaría toda la energía de mi vida tratando de ayudar a personas que profesan ser cristianas a comprender el Evangelio, tratando de ayudar a pastores a entender el Evangelio. Para cuando llegué a la iglesia Grace Community, esta preocupación había alcanzado un punto crítico en mi alma. Cuando entré por la puerta, siendo un joven de 20 y tantos años, mi primera iglesia, estaba tan inquieto por este asunto que el mensaje inaugural que prediqué el 9 de febrero de 1969 en Grace Church fue «Cómo jugar a la iglesia». Prediqué sobre Mateo 7, versículos 21 y 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y esa no es precisamente la forma en la que se suele comenzar un ministerio, pero era un asunto serio, y hubo una conmoción ese primer domingo que, en cierto sentido, ha definido nuestro ministerio desde entonces. Años después, escribí el Evangelio según Jesús, luego el Evangelio según los apóstoles, y ahora estoy en proceso de completar la tercera parte de esa trilogía, un libro que probablemente se publique en un año, el Evangelio según Pablo. Luego está Avergonzado del Evangelio, La guerra por la verdad y el Jesús que no puedes ignorar. No estoy escribiendo para el hombre de la calle. Estoy tratando de ayudar a quienes profesan ser cristianos a comprender el Evangelio, lo cual obviamente implica entender la naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Cristo y su obra. Para mí, esto es simplemente la manifestación de Mateo 13, todo lo que Jesús dijo sobre el reino, el trigo y la cizaña, la gran red que recoge tanto peces como desechos. Esa es la realidad del reino que nuestro Señor estableció. Si vas al Evangelio de Juan, ves la fe falsa en el capítulo 2. Jesús no se comprometió con ellos. Ves la fe falsa en el capítulo 6. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Ves la fe falsa en el capítulo 8. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ves la fe falsa en el capítulo 12. Muchos de los principales creyeron en él, pero él no se comprometió con ellos. Ves la fe falsa en el capítulo 15, una rama que no permanece, y Judas es el prototipo de ello. Creo que llegar al núcleo del Evangelio siempre será la cuestión central, lo que significa que siempre estaremos definiendo las realidades del Evangelio, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de la salvación, y asegurándonos de que todo esto quede claro. Y por supuesto, la palabra de Dios revela esto incansablemente. Si eres un expositor, estos temas surgen constantemente en tu ministerio de predicación, porque están profundamente arraigados en la gloria de las Escrituras. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones.